como miembros de la Asociación Colombiana de Universitarios y también como estudiantes indignados por la violencia, por el irrespeto a la autonomía, a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión. Entonces, daremos inicio también con un saludo por parte de los miembros de Sintra Unicol, que está presente y que quiere pues también solidarizarse con su causa y saludarlo, profesor. Buenas tardes para todos y todos. Profesor Miguel Ángel, bienvenido aquí a la sede de la Universidad Nacional. Complacidos de tenerlo acá y escuchar sus palabras que de alguna manera tienen que lograr reavivar el sentimiento de la libertad de expresión, también en los últimos tiempos, no solamente en el país, sino que ya ahora la universidad se está volviendo también un sitio donde la libertad de pensamiento, de crítica y de expresión está sintiéndose también amenazada. Basta recordar que en el día de ayer le reclamamos al vicerrector de sede, compañeros de Sintra Unicol, debido a que el embellecimiento, entre comillas, que él quiere mostrar de esta sede, no obedece a otra cosa más que mostrar la figura falsa de lo que es la universidad en este momento y pretender a través de ocultar las pinturas dicientes, las palabras que expresan el rechazo a las políticas que vienen dando, pintarlas con la pintura que él quiere, blancas, oscuras, verdes, no sé, pero con un fondo que no permite saber nada de lo que pasa en la universidad. Igualmente le manifestamos que eso no conduciría a nada, que por el contrario, la expresión de la gente que siente que no es escuchada, respetada y que no ve resueltos sus problemas, se manifestaría a través no solamente de los muros, sino de todas las posibilidades que hayan de expresión en este país, legales o no legales, porque yo no entiendo qué es lo que es la legalidad o la ilegalidad en este país. De todas maneras, profesor, bienvenido. Sintra Unicol se complace de tenerlo aquí y permítame solamente un minuto para manifestar también que hoy, con pesar, también tenemos que registrar una nueva amenaza de nuestros compañeros de Sintra Unicol, Universidad del Valle, quienes han recibido amenazas de las llamadas águilas negras, no sé qué tipo de pájaros eran esos, pero que de todas maneras pretenden también aclimatar el clima de terror y de cercenar de una vez la libertad de pensamiento crítico y la diferenciación del pensamiento de los trabajadores también. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, compañero, por su intervención y, profesor, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí quiero hacer un saludo antes que nada a todos y a todas las organizadoras, a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional y al Sindicato Nacional de Trabajadores Sintra Unicol por su invitación a participar en este escenario. Para mí es muy grato estar en estas aulas y sobre todo pues, participar en este foro por la autonomía universitaria y hacer algunas reflexiones sobre esta temática. Yo voy a referirme y quiero iniciar planteando cuatro temas. Uno, sobre una reflexión general sobre lo que es la autonomía universitaria, sobre el concepto. Una segunda sobre América Latina, cómo se ha dado en América Latina esta reflexión, para terminar en Colombia y plantear algunos puntos de reflexión que se suscitan desde mi caso personal, desde la experiencia que he vivido y la afectación y las implicaciones que puede tener para la universidad, no solamente nacional, sino para toda la universidad pública en su conjunto. Quiero iniciar con unas palabras del rector de la UNAM de 1968, el doctor Javier Barros Sierras, quien fuera uno de los rectores de la Universidad Nacional, justamente
Universidad Nacional Autónoma de México, justamente en un momento de gran movilización, en un momento de gran agitación, cuando el ejército irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de México, pronunció unas palabras muy vehementes y llamó a todos los estudiantes, a todas las organizaciones, a realizar una gran marcha por el Distrito Federal hasta el Zócalo, reclamando la autonomía universitaria. En ese discurso que él planteó allí, decía lo siguiente: la autonomía de la universidad es esencialmente la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. Estas funciones deben respetarse. Los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios. En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores y, por otra parte, el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios. La educación requiere de la libertad requiere de la educación. Bueno, fue en primer lugar, entonces, para hablar un poco de lo que ha sido la autonomía universitaria, la lucha por la autonomía universitaria, lo primero que quisiera plantear es que la autonomía no fue una dádiva de las élites, sino fue un proceso histórico que se fue consiguiendo, que se fue adquiriendo a través de la lucha social contra los poderes establecidos. En ese sentido, la autonomía universitaria está muy ligada a tres conceptos. Un primer concepto es el de la democracia universitaria, la posibilidad de la elección de las propias autoridades por los mismos universitarios, la libertad de cátedra y la designación de profesores por medios académicos. Fue precisamente en la Universidad de Córdoba, en 1918, cuando se da este movimiento que hoy conocemos como el movimiento reformista de Córdoba, donde se toman estas banderas, se agitan estas banderas y donde arranca esta lucha por la reforma universitaria. Tal vez ustedes recordarán el Manifiesto de Córdoba, ese documento liminar que fue escrito en su momento por Deodoro Roca, pero que recogía toda la intención, todo el espíritu de lucha de los jóvenes que querían transformar la universidad. En uno de sus apartes y en ese lenguaje encendido juvenil que acompañó esta generación de reformista, decía lo siguiente: nuestro régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ella va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, es decir, enseñando. El movimiento de Córdoba, que si bien parte de Argentina, muy rápidamente se extendió a toda América Latina, con algunas particularidades. En algunos países este movimiento de Córdoba se da en alianza con gobiernos progresistas. En el caso de Argentina, en el caso de Chile, allí hay unas transformaciones políticas muy importantes que abren las puertas para la participación de las clases medias, y es en ese contexto donde empiezan a darse los movimientos reformistas muy en alianza. Pero no siempre fue esta lucha por la autonomía universitaria, no fue una lucha que estuviera apoyada ni que estuviera en alianza con los gobiernos. En algunos países tuvo un costo muy alto esta lucha por la autonomía universitaria.
Recordemos, por ejemplo, las figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre, el peruano que tuvo que exiliarse, Julio Antonio Mella en Cuba, que también se exilió y posteriormente fue asesinado a los 26 años en México. Digamos que hace parte de esta historia y de estas luchas. Y esto es el primer punto que yo quiero destacar acá. A veces uno escucha de muchos colegas como si la autonomía hubiese sido una concesión. No, la autonomía fue producto de esta movilización, de estas luchas y de estas reivindicaciones que en algunos momentos costó exilios, costó muertes. La reforma universitaria en Córdoba que nos marca este camino de transformación de las universidades, unas universidades que como la de Córdoba estaban en manos de la iglesia y de las oligarquías que controlaban los contenidos de la enseñanza, que controlaban el nombramiento de los profesores. Estas universidades, allí se formaron en esta lucha por la reforma universitaria grandes figuras que posteriormente van a ser referentes en el pensamiento latinoamericano. Quiero recordar, por ejemplo, José Luis Romero, el caso de José Vasconcelos en México, también muy ligado ya como maestro a la reforma universitaria, Alfredo Palacios, el primer socialista que llega a puestos de representación, y uno de los grandes aportes que va a hacer la reforma universitaria fueron las experiencias de las universidades populares. Las universidades populares que se inician en Argentina, pero que van a tener, digamos, un gran desarrollo en países como Perú y en Cuba. En Cuba, la Universidad Popular José Martí es una gran experiencia que es importante que nosotros recordemos por todo el planteamiento que hacía de la universidad de vincularse con lo social. Las universidades populares eran universidades donde asistían los obreros a clases, no asistían por un título, asistían simplemente porque encontraban allí un espacio para formarse, para adquirir conocimiento, y donde los estudiantes de los últimos semestres iban a enseñar, a participar también de estos procesos de enseñanza libremente. No por un salario, sino por la convicción que tenían de que el conocimiento debería circular. Estas experiencias de las universidades populares tuvieron un alcance significativo, no solamente en la formación de obreros, en la formación de todos aquellos luchadores, digamos, que van a tener protagonismo importante en procesos de lucha social, sino que también la Universidad Popular contribuyó enormemente a la difusión del pensamiento latinoamericano, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Sandino, todos estos a través de las publicaciones, de las editoriales, circulaba allí en las universidades populares. Entonces, esta es una experiencia bastante importante y que vale la pena reflexionar hoy, ya que la universidad cada vez más se aleja y se ha sustraído del campo de lo social. Una universidad que más funciona o pretende funcionar también con esta lógica mercantil, y la responsabilidad social que plantea la reforma universitaria está como un punto fundamental también en las reivindicaciones de los estudiantes. Y es también en estas universidades populares donde el pensamiento crítico tiene su mejor expresión. La universidad se convierte, como debe ser, en un espacio de crítica, y de crítica no solamente al interior de la universidad, sino también de crítica a las sociedades en las cuales pertenece. Entonces, es en estos elementos que se va configurando la idea de autonomía universitaria, a partir de esta experiencia de Córdoba, que se va a expandir por toda América Latina del 18 hasta el 30, y más o menos en los años 40 ya hay una idea de autonomía universitaria. ¿Cuáles son como los ejes, digamos, que definen y que van configurando esa idea de autonomía universitaria? Por un lado, la primera idea es que la autonomía universitaria no solo implica la democratización de la propia institución,
para dejar de ser un espacio de producción y reproducción de la élite dominante, sino que también implica la democratización del Estado a la que la universidad pertenece. Es decir, no solamente es verse allí como un espacio autárquico mirado hacia adentro, sino también cómo esa universidad contribuye con su pensamiento, con su conocimiento a la transformación de la sociedad a la cual pertenece. Y en ese sentido, y ese sería el segundo aspecto de la autonomía universitaria, la autonomía universitaria en América Latina no es un problema simplemente jurídico, no es que esté consagrado simplemente en la Constitución, sino que expresa proyectos en disputa. Hay allí también proyectos políticos por transformar esa sociedad, pero que están en permanente confrontación. Entonces, no por casualidad, los grandes momentos, digamos, de la autonomía universitaria son los momentos precisamente en que están avanzando los proyectos de transformación. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue el proyecto de la Unidad Popular en Chile, donde la autonomía universitaria tuvo una gran realización de la mano, digamos, de otros procesos sociales. No es solamente la participación del estudiantado, sino cómo el estudiantado participa con otros sectores sociales, también como parte de garantizar esa autonomía universitaria. Y es precisamente también a partir de esta idea de autonomía universitaria que los gobiernos autoritarios apuntan precisamente a acabar con esa autonomía universitaria. Desde esta concepción, desde esta idea, es en los contextos que vamos a encontrar en América Latina en el siglo XX, de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales, son los momentos en que la autonomía universitaria se ve amenazada. Recordemos un poco, y ese sería como el segundo punto que quiero trabajar, cómo ha sido ese camino tortuoso que ha tenido también la autonomía universitaria. En el Cono Sur, fundamentalmente cuando se dan los procesos de dictadura, Argentina, en Chile, en Uruguay, es precisamente la universidad se convierte en un blanco preferido por las dictaduras. La intervención militar en las universidades, en algunas universidades se nombran rectores militares o rectores civiles, pero que tienen pensamiento militar, no necesita tener un uniforme para pensar como un militar. Y eso se da en algunas universidades, en Argentina, por ejemplo. Y el primer paso, digamos, el primer decreto que salen de estas dictaduras es precisamente prohibir la actividad política dentro de las universidades. Una de las primeras decisiones que toman es la universidad es un espacio simplemente para la academia, no hay posibilidades de hacer allí proselitismo político, como lo llaman ellos, los militares, no es un espacio para los debates políticos, es un espacio para la academia en esos términos en que lo concibe la dictadura. Y esto pues va a obligar a la renuncia, cuando no a la destitución de centenares de docentes. Cuando Perón llega al poder, en ese primer mes fueron destituidos 1.200 profesores universitarios que no comulgaban con la política de Perón. Por supuesto, las organizaciones estudiantiles fueron ilegalizadas, las organizaciones profesorales, y el exilio, digamos, fue el camino que muchos intelectuales tuvieron que tomar. Recordemos grandes figuras intelectuales como Sergio Bagú, como Gregorio Seltzer, como René Zabaleta Mercado en Bolivia, como Agustín Cueva en Ecuador. Todos ellos fueron parte de la expulsión y de la persecución que hicieron las dictaduras en América Latina y que los obligó a salir de su país, cuando no
muchos fueron detenidos, pero digamos este grupo de intelectuales precisamente van a encontrar en México uno de los espacios para seguir produciendo, para seguir aportando en sus reflexiones sobre la democracia, sobre las clases sociales, sobre el Estado, sobre la dependencia. Los teóricos de la dependencia, Ruiz Mauro Marini, recordemos, fue uno de los expulsados también de la dictadura. Y justamente el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, en la UNAM, que hoy sigue siendo un espacio todavía muy importante de debate del pensamiento crítico, se constituyó en ese lugar donde llegaron todos estos intelectuales perseguidos por los regímenes dictatoriales del Cono Sur. Pero no solamente fue en el Cono Sur, en Centroamérica, ya en los años 60, 70, hubo una ofensiva también muy fuerte en medio de los procesos insurreccionales que se estaban dando en Centroamérica. La universidad fue otro de los blancos preferidos de las fuerzas contrainsurgentes. La Universidad de San Carlos en Guatemala, la Universidad de El Salvador. En 1972 todas las directivas de la Universidad de El Salvador fueron detenidas masivamente, y recordemos un hecho doloroso como fue el asesinato de los jesuitas en la UCA, en la Universidad Centroamericana. El caso de Martín Baró y del padre, se me escapa el nombre en ese momento, Ellacuría, que eran personas que habían aportado mucho desde la teología de la liberación, desde sus reflexiones sobre la dependencia, desde el campo de la psicología crítica, y que fueron asesinados dentro del mismo campus universitario. Entonces, esto un poco para mostrar esa saña con que las dictaduras han perseguido, han señalado, han estigmatizado y han tratado de aniquilar el pensamiento crítico en las universidades. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en 2 años fueron desaparecidos 636, tanto estudiantes como profesores y trabajadores. 636 personas, miembros de la comunidad universitaria, fueron desaparecidos en 2 años. La gran mayoría de ellas vinculados a las facultades de Filosofía y Letras. La Universidad de La Plata, que fue una de las universidades que más se vio afectada por la dictadura, fueron desaparecidos 750 miembros de la comunidad universitaria. A pesar, digamos, de esta ofensiva tan fuerte que tuvo la universidad, a pesar de ese contexto, y esto es un elemento que yo quiero reivindicar, sobre todo cuando uno ve esa actitud que ha tomado el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla. Muchos rectores, aún siendo nombrados por la misma dictadura, tuvieron la capacidad y tuvieron la dignidad de enfrentarse a la dictadura, a la misma dictadura, pidiendo el respeto por la autonomía universitaria, porque entendían que garantizando, que solamente el funcionamiento de la universidad se puede garantizar respetando la autonomía universitaria. No se necesita ser de izquierda, no se necesita ser de derecha, simplemente tener claro que el conocimiento solamente se puede producir si está por fuera de los controles y de los poderes dominantes. Y esa claridad la tuvieron muchos intelectuales, incluso, como les digo, de posturas de derecha, pero que entendieron claramente que había que defender la autonomía universitaria. Y cuando no pudieron hacerlo, decidieron renunciar a ellas. Bueno, uno de los hechos también, precisamente, les citaba al principio de esta charla, la actitud del rector Javier Barros Sierra, que enfrenta esa agresión contra la UNAM, y esto se da también en el contexto de un gobierno, digamos, que dice ser democrático, pero que es un gobierno que va a estar liderado por el PRI,
que va a tener un control, va a tratar de tener un control muy fuerte hacia la universidad, pero digamos, es esta resistencia de la comunidad universitaria la que permite garantizar y la sigue garantizando todavía a pesar de las continuas acechanzas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos el episodio del 3 de octubre, del 2 de octubre, de la noche de Tlatelolco, cuando fueron asesinados más de 300 estudiantes por el ejército que ingresó allí. Entonces, todo esto para mostrar un poco esa cara de la dictadura, esa cara de los gobiernos autoritarios que han tratado de violar la autonomía universitaria, de violentar la posibilidad que en las universidades se genere un pensamiento crítico. En el caso colombiano, pues nuestras élites siempre se enorgullecen y han vendido la imagen internacional de que en Colombia pues tuvimos la fortuna de no tener esas dictaduras, no tuvimos las dictaduras como se dio en el Cono Sur, tuvimos una dictadura como la de Rojas Pinilla, que los mismos partidos apoyaron y cuando no les sirvió pues movilizaron para derrocarla, pero es un poco este mito de la democracia y en ese contexto pues la universidad paradójicamente también ha sido golpeada no solamente desde el punto de vista de la violencia sistemática que se ha ejercido, sino desde los recortes presupuestales. Entonces, porque aquí están las dos formas también de violentar la autonomía universitaria. Por un lado, esta política de transformación, de contrarreforma universitaria, de recorte presupuestal, de precarización del trabajo docente, de la eliminación del bienestar universitario, de levantar los costos de las matrículas, de elitizar la universidad, de someterla a la lógica mercantil, a la lógica del mercado. Esa ha sido una expresión muy fuerte también de violentación de la autonomía universitaria. Y la otra, pues ha sido esta violencia sistemática que sobre la universidad siempre ha pendido. Desde 1929, desde el asesinato del estudiante Bravo Páez Pérez, que marca, digamos, esa forma de persecución contra la universidad. Yo voy a referirme, ya aquí en el caso colombiano, voy a tocar como algunos aspectos de cómo se ha dado esa persecución contra la autonomía universitaria a través también desde la violencia, cuál ha sido ese un poco el carácter y después voy a referirme un poco como a las circunstancias actuales y desde el caso particular cómo se está afectando la autonomía universitaria. En primer lugar, en Colombia lo que habría que señalar es que la persecución a la universidad no es un hecho aislado, no es que suceda independientemente como hechos que son aisladamente, que suceden esporádicamente, sino que hay una política sistemática de silenciamiento y exterminio de las diferentes expresiones de pensamiento crítico, como no solamente la universidad, sino como parte también de la persecución contra el pensamiento crítico en toda la sociedad colombiana. Es decir, todo el proceso de criminalización del terrorismo de Estado que busca silenciar, criminalizar toda la protesta social, amparados en las doctrinas de la seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional, un concepto que cada vez lo hemos desterrado más como el concepto de terrorismo de Estado, pero que tiene mucha vigencia para mirar y para analizar el caso colombiano. Entonces es muy claro cómo hay una política sistemática, reiterada, de persecución contra el pensamiento crítico en las universidades.
Entonces, por una parte, esta doctrina de la seguridad nacional que empieza a impulsarse desde los años 60, que toma fuerza en los años 70, de considerar que existe un enemigo interno. Ese enemigo interno se identifica con los movimientos sociales, con los líderes de la oposición, con las personas que expresan un pensamiento crítico, y hay que enfrentar ese enemigo interno y hay que eliminarlo. Pero también ha habido otros mecanismos que van de la mano de esta concepción de seguridad nacional, y son los aparatos de justicia. El aparato de justicia en Colombia ha sido un aparato politizado que, salvo muy pocas excepciones, se ha convertido en un aparato de guerra y en un mecanismo de persecución contra los opositores, garantizando además la impunidad para aquellos agentes del Estado que han participado en estos crímenes de lesa humanidad. Esa persecución contra el pensamiento crítico en las universidades tiene un punto de referencia que me parece importante que nosotros recordemos, porque fue justamente en la Universidad Nacional donde fue asesinado el abogado defensor de presos políticos Alberto Alava Montenegro. En 1982, precisamente en agosto, a los pocos días de que había subido a la presidencia Belisario Betancur, que había anunciado una amnistía para los presos políticos, que había anunciado la posibilidad de una apertura de un proceso de diálogo, fue asesinado en los predios de la Universidad Nacional este profesor de la Facultad de Derecho y abogado Alberto Alava Montenegro. Yo creo que eso es un referente, tenemos que reivindicar en esta construcción de memoria, porque él es un referente importante, digamos, de ese pensamiento crítico y de cómo empieza a implementarse ya más directamente en la universidad esa persecución. Hay otros momentos que han sido críticos, pues aquí en Medellín ustedes lo saben mejor, en la Universidad de Antioquia, lo que fue el año de 1987, el asesinato de los profesores Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur, Pedro Luis Valencia, Luis Felipe Vélez, la masacre de los estudiantes de la Juventud Comunista, y en Bogotá el crimen del estudiante Luis Alberto Parada. Todo esto en ese contexto, digamos, crítico. Hay momentos críticos de esa persecución, como lo fue también en 1999 los crímenes de los profesores Darío Betancur en la Universidad Pedagógica Nacional, Hernán Henao en la Universidad de Antioquia y el profesor Jesús Antonio Bejarano en la Universidad Nacional. Estos crímenes que se dieron justamente en 1999 en un contexto en que se estaba dando un proceso de paz en Colombia. Hay una cierta asociación, uno podría decir que los momentos de procesos de paz son momentos álgidos y los momentos en que las universidades y en general las expresiones críticas de la sociedad son más golpeadas. Justamente recordemos que cuando fue asesinado Jesús Antonio Bejarano, se dijo que había sido las FARC el que había asesinado. Hoy es un crimen que sigue en la impunidad, es un crimen que no se ha investigado, que todavía no tiene vinculados allí ningún responsable, y como todos los crímenes, digamos, que se han cometido no solamente en las universidades, sino también en el país. Hay una gran impunidad como parte también de esta política que señalaba de la justicia que actúa favorablemente para la impunidad, pero cruelmente, digamos, para perseguir este pensamiento crítico. Y entonces lo que podemos señalar nosotros, cómo ha habido un poco una transformación en
en este proceso que empieza a darse también con la llamada o la mal llamada política de seguridad democrática bajo el gobierno de Álvaro Uribe. No es que las persecuciones hayan empezado allí, y por eso he hecho como esas referencias, sino que hay allí también un mayor afinamiento en la persecución contra el pensamiento crítico, contra las universidades, como parte también de esta política de silenciamiento de las universidades. Yo quiero citar aquí dos casos que me parecen paradigmáticos dolorosamente, pero que es bueno, y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, de reivindicar esa memoria, porque el silencio es parte también de invisibilizar estas luchas sociales y esta responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano. El caso del profesor Jorge Freiter. Jorge Freiter en la Universidad del Atlántico es un caso que se dio antes de los dos periodos del presidente Uribe, en el 2000, en el año 2000. El profesor Freiter, profesor de la Universidad del Atlántico, él, digamos, hacía parte del sindicato de trabajadores, de profesores de pensionados, y en algún momento él es detenido, es acusado, sindicado, digamos, de una falsa acusación por el tema de alimentos, una demanda de alimentos supuestamente. Lo detienen, y en ese tiempo, mientras se hace la investigación o la supuesta investigación, lo que se le hace es una investigación de todos sus movimientos, de su familia, lo dejan libre, y a los 15 días lo desaparecen. Posteriormente se supo que estuvo recluido, esposado, torturado, y después apareció su cadáver despedazado. El profesor Freiter se hizo una investigación finalmente por parte de algunas versiones, digamos, que se rindieron. Se logró identificar que los autores de estos crímenes habían sido miembros del Gaula. Este crimen, que se conoce muy poco, ha sido aceptado recientemente en la Corte Interamericana como un delito de lesa humanidad, y que muestra, digamos, la sevicia con que se actuó allí. Estos miembros del Gaula actuaron en connivencia con los grupos paramilitares. Y en un caso muy similar, el caso del profesor Freiter sucede en la Universidad del Atlántico, pero en el periodo del presidente Andrés Pastrana. En el caso del profesor Alfredo Correa, un sociólogo reconocido, uno de los fundadores de la Asociación de Sociología en el Atlántico, reconocido por sus investigaciones sobre el desplazamiento, que había denunciado desviaciones de dineros del Plan Colombia, que había sido rector de la Universidad del Magdalena, y allí como rector había detenido toda esta contrarreforma universitaria. Digamos, tenía muchos méritos, según los paramilitares, para ser condenado y para ser perseguido. El profesor Alfredo Correa es acusado en algún momento de ser ideólogo de las FARC. Se le abre un proceso, es un proceso muy similar al que tuve yo, y en ese proceso se le señala de ser un comandante guerrillero. En ese tiempo se le dio el alias, porque cuando suceden estos tipos de situaciones siempre se le señala un alias. El alias de él, según estos señalamientos, era Eulogio, y se decía que él se había reunido con Chávez en la sierra, y que allí habían acordado planes para las universidades. Bueno, realmente una fantasía que rápidamente pues se logró demostrar que no había allí ningunos elementos de juicios para condenar al profesor Alfredo Correa. Fue absuelto de todos los cargos,
salió y a las 2 semanas fue asesinado. Entonces el asesinato del profesor Alfredo Correa, además una persona con una cierta prestancia en cuanto a su vinculación también con la Universidad del Norte, una universidad privada que tenía, digamos, cierto peso, pero que no impidió, digamos, que fuese asesinado. Justamente ahorita se acaban de cumplir los 10 años del asesinato. Las investigaciones que se hicieron con respecto al profesor Alfredo Correa demostraron claramente la participación del DAS. Hoy el ex jefe del DAS, Noguera, está condenado por este crimen a 24 años y es un crimen que fue también a la Corte Interamericana. El Estado colombiano fue condenado por el crimen del profesor Alfredo Correa. Y como un elemento anecdótico, pero que no deja de ser doloroso, cuando se le pidió al DAS que pidiera perdón a los familiares, pues el DAS fue, dijo, bueno, el DAS fue responsable, pero fue una equivocación y además el DAS ya no existe. Eso fue lo que dijeron. Los familiares no aceptaron, por supuesto, pero es un poco la forma como en Colombia también se trabajan las víctimas, como esa actitud ya no solamente de hacer el daño, sino también simbólicamente cómo se afecta a las víctimas. En esa misma política ya de seguridad democrática, que estuvo acompañada, como ustedes recuerdan, de la elaboración de listas de estudiantes, de base de datos que fueron pedidas a las universidades, de infiltración de lo que se llamaron las redes de informantes en las diferentes universidades, y todo esto permitió también una modalidad que tomó mucha fuerza. El profesor Alfredo Correa, digamos, inaugura de alguna manera esta modalidad, que fueron los falsos positivos judiciales o los montajes judiciales. En esa perspectiva, profesores como William Javier Díaz, Liliana y Patricia Obando, que todavía sigue hoy detenida en prisión domiciliaria, que ha sido maltratada, socióloga de la Universidad Nacional, estudiante de Ciencias Políticas, de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, estudiosa también del conflicto, vinculada a los derechos humanos, que es la única mujer que ha sido, mujer y hombre, que ha sido condenada por FARC política. En el caso de ella es todavía mucho más doloroso por la situación y por su condición de mujer. Y quiero resaltar algo allí, porque la perspectiva aquí de género también es importante mirarla en estas persecuciones, como lo señalaba en algún caso conversando con Liliani. En el caso mío, a mí me acusaron de ser ideólogo de las FARC, en el caso de Liliani la acusaron de ser la amante de Raúl Reyes, porque una mujer no podía ser ideóloga. Entonces un poco también esta perspectiva de género que está allí. Y bueno, quiero señalar, porque a veces también se pierde de vista, cómo esta persecución que se dio bajo la política de la inseguridad democrática, esa persecución ha continuado bajo el gobierno de Santos. Entonces a veces se ha invisibilizado, bueno, estamos en un proceso de paz, estamos a las puertas del posconflicto, pero hay varios miembros de la comunidad universitaria que hoy se encuentran detenidos en las cárceles. Los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, Omar Marín, Jorge Eliezer Gaitán, que se movilizaron, que participaron activamente en la lucha contra la reforma a la educación superior, porque están muy asociados, es una forma de intimidar, una forma de crear miedo. Si usted participa en estas protestas, pues miren lo que le puede suceder. Esa es la señal, digamos, que tratan de demostrar allí. El caso de Carlos Lugo, cantautor de música de protesta,
y el profesor Omar Alfonso Cómbita. Hay una situación de otros estudiantes que ha sido menos conocida, pero que también me parece importante visibilizarla, que fueron los estudiantes de Lebrija, estudiantes de la Universidad Pedagógica, estudiantes de la Universidad Distrital, estudiantes de la Universidad del Valle, estudiantes de la Universidad del Valle, esas tres universidades, que a través del trabajo de infiltración que hizo un miembro de la inteligencia militar, que se matriculó como estudiante de la Universidad Pedagógica y generó todo un contexto de una reunión de estudiantes de diferentes universidades públicas. Estando en esa reunión, él se ausentó, llegó el ejército, hicieron un allanamiento y encontraron un material allí que pues, los estudiantes, por supuesto, no tenían nada que ver y se les judicializó por terrorismo. Hoy van a cumplir 2 años de estar detenidos, estudiantes que incluso en ese momento eran menores de edad, hoy ya tienen 19 años, y entonces que muestra un poco esa situación de los montajes judiciales. A veces cuando yo señalo eso, realmente dicen, bueno, no, es un poco como la teoría conspirativa de que de que siempre se está infiltrando allí la inteligencia, pero yo quiero mostrar un documento que hace parte del proceso judicial de estos estudiantes y el nombre del informante, que tiene un nombre bastante curioso, se llama Diomedes Díaz, pero aparece allí con su número de cédula. Este informante rindió testimonio en el proceso de los estudiantes. Y si ustedes me lo permiten, voy a leer solamente unos apartes de este testimonio. Dice lo siguiente, cuando le preguntan, bueno, su profesión, su estado actual, dice: soy soltero, actualmente curso estudios universitarios en psicología, cursé hasta 4º semestre en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, lo hice en el primer semestre del 2012 y laboro como patrullero de la Policía Nacional en la Dirección de Inteligencia en el área de operaciones de inteligencia. Y él señala allí cómo va describiendo todo el proceso que hizo. Dice: unos meses antes de recibir la orden de servicio, el mismo presidente de la República de ese entonces, se refiere a Álvaro Uribe, dio la orden directa a la Policía Nacional de intervenir al interior de los claustros educativos en los cuales se presentaran hechos violentos. A partir de estos antecedentes surge la orden de servicio mencionada, en la cual se dispone de un equipo humano dentro del cual fui seleccionado, según mis superiores, por mis capacidades, habilidades y competencias mentales, físicas, psicológicas y cognitivas. Fui seleccionado para integrar dicho equipo bajo el mando de un señor capitán. A partir de allí empezamos a desplegar labores de alta inteligencia con 2 objetivos. El primero, identificar los claustros educativos en los cuales se estaban dando hechos violentos. Dentro de ellos identificamos los departamentos más afectados por este fenómeno, tales como el Valle, Antioquia, Tolima, el Huila, Boyacá, Tunja, Santander, Bucaramanga, Bogotá, identificando las universidades específicas como la Universidad del Valle, la Universidad de Cali, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Tolima, la Tecnológica de Pereira, la Universidad Surcolombiana. Bueno, hace todo un listado y en ese documento muestra cómo hicieron todo ese proceso de infiltración. Y el resultado, digamos, de este proceso de infiltración va a ser este proceso que se le abren a los estudiantes de montaje judicial, que hoy todavía no se ha resuelto, pero es un proceso que ha estado lleno de muchas irregularidades. Quiero mencionar también aquí el caso del profesor Francisco Tolosa. El caso del profesor Francisco Tolosa es
es algo que debe también prevenirnos mucho sobre el tema de la autonomía universitaria. A pesar de que el profesor Tolosa salió en libertad, aunque sigue siendo investigado, en el proceso judicial la tesis de grado se incorporó como parte del proceso. Esto es sumamente delicado, una tesis que su tema es sobre la combinación de las formas de lucha y fue allí incorporado, como en el momento a mí se incorporaron escritos académicos, artículos, entrevistas en la radio, y digamos aquí nos va mostrando muy claramente cómo estos poderes externos están entrando, digamos, en la universidad, violentando la autonomía universitaria y la posibilidad, digamos, de ejercer allí un pensamiento crítico. Quiero señalar entonces, frente a esto, pues que ha habido claramente cambios en la modalidad de esta persecución. Si en los años 60 la persecución se daba por el cierre de facultades, por las llamadas, por las expulsiones de profesores, muchos profesores fueron expulsados en los años 70 de las universidades, después fueron restablecidos, pero esa era también una forma de ejercer, digamos, esta persecución contra la comunidad universitaria. En los años 80 pasamos más a la eliminación, a la desaparición de miembros de la comunidad universitaria, y en esta última etapa, si bien se mantienen estos elementos, el tema de los montajes judiciales es un tema que ha sido, digamos, que ha tomado mucha fuerza. Pero además de los montajes judiciales está el tema de la Procuraduría. Y aquí es donde quiero yo referirme un poco también el caso personal. Voy a hablar en términos personales, pero quiero ser muy claro que este no es un tema personal. Ese es un tema que atañe a toda la universidad, a la Universidad Nacional, pero a toda la universidad pública en su conjunto. Hoy me correspondió a mí ser parte, digamos, de este proceso, ser objeto de este proceso, pero sí quiero, a partir de mi caso, como alertar la situación, digamos, que se viene sobre las universidades. Porque este es un proceso que se inicia judicialmente, es un proceso judicial que se inicia con el entonces presidente Álvaro Uribe, y en ese proceso judicial, cuando yo me encontraba en México haciendo el postdoctorado, invitado justamente por el Centro de Estudios Latinoamericanos, se me acusa, bueno, después de todo este proceso de secuestro y de legalización de captura en Bogotá, los cargos que a mí se me imputan son el cargo de rebelión y el cargo de concierto para delinquir con fines terroristas. Generalmente el concierto para delinquir con fines terroristas, ese es un mecanismo que utiliza la Fiscalía para impedir, digamos, que solamente el delito de rebelión le puedan dar a uno casa por cárcel o pueda ser, digamos, investigado fuera de la cárcel. El delito de rebelión, de terrorismo, entonces lo que hace es agravar la situación para poder actuar sobre la persona, mantenerla, digamos, en unas condiciones como me mantuvieron a mí en una cárcel de alta prisión, por el perfil, digamos, que se le da así no exista, digamos, ningún elemento probatorio. La idea es justamente presentar allí este delito de terrorismo. Entonces, esa fue una de las circunstancias. Se me imputan estos dos delitos, pero además, y esto también creo que es muy importante señalarlo debido a toda la campaña, digamos, mediática que hubo, distorsionando todo el proceso, eliminando mi posibilidad de inocencia. Siempre, digamos, la prensa me ha señalado como culpable, me ha señalado desconociendo, digamos, los fallos judiciales, me ha señalado como si yo fuese Jaime Cienfuegos, además poniendo muy en alto riesgo mi integridad personal y la de mi familia. Pero en esta situación del proceso
que se me adelanta, se incorporan los computadores invencibles, irrompibles del extinto guerrillero Raúl Reyes. En estos computadores, a pesar de que la Corte Suprema los declaró ilegales, en el proceso judicial, tanto en el mío como en el de la socióloga Liliani, fueron incorporados como legales. Es decir, nosotros fuimos judicializados con pruebas ilegales que fueron admitidas, digamos, a pesar de su ilegalidad. A pesar, digamos, de estos elementos, de esta situación de ilegalidad de la prueba, a pesar de las irregularidades que tuvo el proceso, a pesar, digamos, de todos los elementos de presión que se utilizaron allí, a pesar de que se negaron, digamos, pruebas que pidió la defensa mía, a pesar, digamos, de todos estos elementos, finalmente nosotros pudimos demostrar la inocencia y pude ser absuelto de todos los cargos. Y yo creo que esto es muy importante señalarlo. Es decir, yo no salí ni porque los computadores fueran ilegales, ni por vencimiento de términos, sino porque había elementos, digamos, de juicio allí para mostrar que Miguel Ángel Beltrán no era Jaime Cienfuegos. Entonces, eso, insisto y lo reitero, porque justamente cuando la Procuraduría inicia la investigación, desconoce este proceso. Yo estuve 2 años privado de la libertad, estuve sometiéndome a las mismas reglas de la justicia, pero cuando cuando se les escapa a las manos la posibilidad, digamos, de involucrarme, de hacer ese montaje judicial, se logra demostrar mi inocencia, entonces viene el elemento de la Procuraduría. Y la Procuraduría abre un proceso disciplinario, desconociendo totalmente el proceso judicial. Entonces, el procurador dice, bueno, yo voy a asumir que Miguel Ángel Beltrán es Jaime Cienfuegos, llama incluso a testigos, un especialista, digamos, en el tema de FARC, según la descripción y la presentación que se hizo de este testigo, una persona que lleva 8 o 10 años investigando, digamos, delitos informáticos relacionados con terrorismo y con FARC. No lo digo en un sentido despectivo, no lo voy a decir en un sentido despectivo, pero es una persona que no sabía leer. Es una persona que no sabía leer y que en el juicio oral, yo en algún momento le ayudé a leer el texto porque no leía sin puntuación, confundía las palabras, y esa persona era la persona especialista que el señor procurador llamó y la incorporó como testigo. De parte de la defensa, nosotros solicitamos que se llamaran a los estudiantes. Si se estaba diciendo que era un profesor que estaba reclutando estudiantes, que estaba orientando a sus estudiantes hacia las FARC, pues qué mejor que llamaran a cualquier estudiante. He tenido muchos estudiantes en la universidad, lo llamaran a la Procuraduría, no los que yo dijera, sino los que la Procuraduría pudiera seleccionar, y la Procuraduría se negó a dar esta prueba. Entonces, eso es un elemento también importante para tener en cuenta. Por otro lado, en este proceso disciplinario, se incorporaron los escritos, mis escritos que yo había hecho sobre el tema del conflicto colombiano. Hay un memorando que envió el señor procurador a la Universidad Nacional, donde le pide puntualmente que le informe todos los escritos que yo he hecho, publicados y no publicados, que conozca la universidad, que señale qué comisiones he tenido, en qué congresos nacionales e internacionales he participado, qué cursos he impartido en la Universidad Nacional, es decir, toda mi hoja de vida, todo mi CEBELAC, ahí está, no era necesario que lo pidieran a la universidad, por internet pueden buscar el CEBELAC, pero lo que sí muestra muy claramente es ese interés de la Procuraduría de investigar mis actividades académicas y criminalizar esas actividades académicas. Yo no quiero cansarlos ustedes pero me parece muy importante leer algunos apartes del fallo, porque creo que
que esto nos ayuda a comprender un poco pues los riesgos y cómo el rector de la Universidad Nacional, al aceptar, digamos, este fallo, está incurriendo en una violación a la autonomía universitaria y a la posibilidad de que en la Universidad Nacional pueda haber libertad de cátedra. Uno de los puntos que señala este fallo del procurador tiene como título ¿difundió o no con sus escritos el pensamiento revolucionario de las FARC? Entonces dice el procurador, es evidente que el pensamiento del investigado, al que hace mención la defensa, está enérgicamente ligado a la corriente revolucionaria de las FARC, el cual, valga reiterar, orientó su conducta de instrumentalismo al grupo guerrillero. Entonces dice lo siguiente, basta con hacer una lectura rápida de sus escritos y de las expresiones públicas respecto del conflicto armado y sus actores para determinar una inclinación hacia las posturas del movimiento alzado en armas. Para traer un ejemplo de lo antes indicado, es suficiente revisar unos apartes extraídos del artículo hallado en la página web de autoría del investigado, al que hace referencia el informe del investigador policial de fecha 8 de junio del 2009. Ese artículo se llama Colombia, terrorismo o insurgencia armada. Eso es un artículo que escribí justamente en coautoría con Liliani Obando, con la socióloga que les mencionaba, que se encuentra judicializada, y concluye el procurador. Nada más claro en estos escritos que la defensa por parte del funcionario público del grupo alzado en armas FARC, de las cuales destaca su proyección política, difunde su programa agrario, resalta su ideología y sus luchas y en contraposición, de una manera frontal, ya no bajo el alias de Jaime Cienfuegos, sino como Miguel Ángel Beltrán, amonesta a los gobiernos y al Estado colombiano que a su juicio buscan la deslegitimación de la insurgencia armada y la eliminación del derecho a la resistencia social y política, la cual escuda como un derecho consagrado a lo largo de los siglos, por lo que para la sala el disciplinado sí difundió con sus escritos el pensamiento revolucionario de las FARC, beneficiando óptimamente los intereses del grupo armado ilegal de las FARC, constituyendo este acto un apoyo o colaboración al mencionado grupo. Entonces yo creo que es muy clara la postura del procurador. No es posible hoy, si nosotros admitimos y si nosotros guardamos silencio frente a esto, mirar el conflicto social y armado desde otra perspectiva. Tendremos que decir que las FARC son terroristas, debemos decir que las FARC no ha tenido unos orígenes agrarios, tenemos que silenciarnos porque cualquiera que diga o afirme eso, en una clase un estudiante puede grabar a un profesor, ir a la Procuraduría y decir, mire, es que este profesor está diciendo que las FARC es un actor político y eso puede abrirle legalmente un proceso disciplinario. Pero no solamente eso, porque el tema no se restringe al campo del conflicto armado y social. También en otros campos de conocimiento, digamos, si alguien dice que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo y de interrumpir el embarazo, eso dentro de las concepciones que tiene el procurador, eso podría abrir un disciplinario. Entonces, miren que acá el tema de la libertad de cátedra prácticamente pues está vedado. Con esta decisión, y creo que es la responsabilidad nuevamente del rector, que no ha sabido representar a la Universidad Nacional, no ha representado los intereses de la comunidad universitaria, sino que se ha puesto al servicio, como bueno, igual son los procesos de elección en la universidad, ustedes saben que no son los procesos democráticos por excelencia y queda muy claramente demostrado allí. Entonces se está abriendo aquí en este momento una puerta para que la Procuraduría pueda ingresar, pueda disciplinar a cualquier docente que tenga una perspectiva diferente. Y yo solamente quiero terminar para que ustedes puedan hablar y participar, haciendo una referencia
justamente que va en la misma dirección de esto que estoy señalando. Bueno, no tengo acá justamente no la tengo acá, pero es un hecho que tal vez pasó desapercibido, pero que me parece sumamente delicado. Y es una carta que envió el procurador al presidente Santos con respecto a la Comisión Histórica del Conflicto. Esa carta, yo les invito, no traje el texto acá, y las invito para que la lean con mucho cuidado, porque justamente está haciendo público lo que hizo en este caso particular, señalando que esta comisión, y adelantándose como a los hechos, a deslegitimar los resultados que puedan salir de esa investigación, diciendo que esa es la verdad de las FARC y que la verdad no se puede negociar en una mesa de diálogo. Entonces, está vetando directamente a esta comisión, donde hay reconocidos intelectuales, académicos, profesores universitarios que han dedicado su vida a la investigación del conflicto, solo que tienen visiones que se apartan, digamos, de las visiones y las interpretaciones oficiales del conflicto. Si algún sentido tiene esta comisión, es la posibilidad de que los colombianos y las colombianas podamos tener una visión diferente del conflicto colombiano, por lo menos una perspectiva que no sea la perspectiva que nos han querido imponer sobre el tema del conflicto y sobre las valoraciones del mismo. Entonces, pues yo cerraría un poco con esto y abriría como un espacio también para que pues sus comentarios, sus preguntas, dudas también que o ampliaciones del tema. Sara, hola Sara. Sonido. Buenas tardes. Hola Sara. Venimos aquí un equipo de trabajo multiestamentario de la Universidad de Antioquia. Venimos aquí profesores jubilados, trabajadores, empleados, estudiantes. Varios compañeros de las oficinas estudiantiles te mandan un abrazo de la Facultad de Derecho, de Economía, de Sociales. Y bueno, yo estoy en la mira, yo soy apóstata, opción no materna, ligada, multiorgásmica, por la libertad de los derechos sexuales, por la libertad de los derechos reproductivos, por la despenalización total del aborto, por la apertura de la clínica de las mujeres de esta ciudad para las mujeres de la ciudad, 24 horas de servicio, con urgencias, con cirugía, con un protocolo de atención para las cientos de mujeres violadas aquí por actores del conflicto armado y también por los maridos. Y el procurador arruinó ese proyecto y ahora es la desvergonzada o el desvergonzado centro ambulatorio de atención a la mujer y a la familia, sin urgencias, sin hospitalización, sin atención en salud mental para las mujeres agredidas por el conflicto. Yo quiero empezar con ese comentario, Miguel, porque esto lo he publicado, lo he dicho, lo he señalado, no solamente en salud sexual y reproductiva, sino también lo he dicho por el seguimiento al auto 092 a mujeres violadas por actores del conflicto armado interno, donde he señalado la revictimización de estas mujeres, no solamente por parte del Estado, sino también por las BACRIM. Entonces, también he estado en indexadas, así que también me van a encontrar en Google, etcétera. Lo digo porque aquí necesitamos tomar posiciones claras, o sea, ¿quién está deslegitimando a quién? Y lo digo también como parte de una universidad que participó del avergonzante periodo de la inseguridad antidemocrática, que tuvo vicerrectores, que tuvo estudiantes, que tuvo trabajadores vinculados al paramilitarismo, probado y denunciado además, y de los cuales no se ha concluido nada. Y tenemos vergonzantes casos, como por ejemplo, lo puedo citar porque está en el juzgado, no lo digo yo, de los hermanos Muñoz David,
infiltrados de la Cuarta Brigada, que golpearon, amenazaron y corretearon a dirigentes sindicales, a dirigentes estudiantiles, a profesores, en todos los corredores de la Universidad de Antioquia durante 2 años, reiteraron amenazas en listas además, y ante el mecanismo elemental de defensa del presidente de la Asociación de Pensionados de la Universidad, un hombre mayor, asmático, con EPOC, arrítmico, diabético, siendo empujado, pateado y ofendido por 2 macancanes de menos de 30 años, que lo agarraron a patadas, y que si el compañero Pedro Pablo no se para y los empuja a defenderse y les hace un rasguño con la navaja de un corta uñas, de esos chiquiticos, ¿sí? Y no llegan los compañeros a auxiliarlo, lo matan. Pues, compañeros, el mundo al revés. Este compañero está compadeciendo en un proceso ante la Fiscalía por lesiones personales. Entonces los victimarios ahora son víctimas. Y todo el multiestamentario aquí nos ven, vamos a las salas de acusación a defender al compañero, a decirle que es que lo iban a matar. Entonces, con esos 2 ejemplos, Miguel, yo quiero redundar en la gravedad de los hechos. ¿Cuál justicia está condenando a quién? ¿Con qué autoridad nos dicen quién es quién en este país? Y yo quiero recuperar 3 cosas que yo sé que Miguel no lo va a hacer por su dignidad. Pero yo sí quiero recuperar 2 cosas. No tener el derecho al nombre, porque todos estos años Miguel no ha sido Miguel para los medios, ni para las noticias, ni para los titulares morbosos de este país. Número 1, y con él toda su familia, señalada durante todo este tiempo. Ese me parece una cosa importantísima. Lo otro, el daño acumulado para todos sus estudiantes. El daño acumulado para la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, que además está upado por series mediáticas televisivas que refuerzan esa imagen acaramelada de la escuela de guerrillos y de capuchos, con además una herencia que también cargamos todos nosotros desde la Universidad de Antioquia. Y esos estereotipos no se han movido 1 milímetro y hoy no se están moviendo. Y un último punto que quiero aclarar es la bisoñada de las autoridades universitarias que tenemos. Y yo quiero separar y quiero provocarte ahí porque yo sé que ahí podemos ampliar la discusión de la autonomía, y es el asunto administrativo universitario y de autogobierno. O sea, ¿qué tan autónomos podemos ser en ese nivel, Miguel? Y yo aquí señalo 2 cosas. Nosotros llevamos denunciando este colectivo multiestamentario en la Universidad de Antioquia, que ahora se ha juntado con encuentros universitarios a nivel nacional. Venimos denunciando procesos de transformación organizacional mercantilistas, gerenciales, completamente economicistas, que imponen una burocratización de la universidad, triplicando las primas administrativas de las directivas universitarias y eternizándolas en el poder. Entonces ustedes ven en 20 años el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia no ha cambiado, se rotan. Los suplentes pasan a principales, los principales a suplentes, y tenemos un personaje que ha rotado todos los asientos del Consejo Superior como representante de los rectores, como representante de los egresados, como representante del presidente, como representante del Ministerio de Educación. O sea, no se ha ido el Consejo Superior. Y ahora en la última elección, un ex rector que inició todo este proceso de transformación organizacional volvió como representante de los ex rectores, que además dirigió Conciencias. Y fue un profesor que la gente no lo recuerda, pero que llegó a la ecuación: yo para qué voy a reemplazar un profesor de tiempo completo si me ahorro 32 millones de pesos contratando a 4 de cátedra. Ojo con eso. Entonces, remato aquí. Ese contingente de directivas universitarias, ¿a quién le sirve? ¿A qué orden le sirve? ¿A qué élite le sirve? ¿A qué favores de las corporaciones de megaproyectos le sirve? Porque esa élite es la que dice: uy, no, estamos desfinanciados, vendamos patentes, vendamos consultorías, llenémonos la plata con tutorías privadas. Es que no tenemos plata y hay que fortalecer la universidad pública. Ojo, compañeros. Porque entonces ahí la denuncia que estamos haciendo aquí en la Universidad de Antioquia, de separemos
la autonomía administrativa y los alcances que tiene, porque somos funcionarios públicos, son dineros públicos, y hay un deber ciudadano de transparencia y rendición de cuentas donde se diga qué cochinada está haciendo la universidad ahí, porque esa transformación está llena de patologías institucionales, como lo dice la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Reelecciones, cosas que no están habilitadas en los estatutos lo están haciendo, primas sobre remuneradas, terciarización, nóminas paralelas, unas oficinas excedidas en poder y dominación sobre la universidad. Solo les dejo un caramelito, porque estoy segura que acá también pasa, pero como yo no estoy sino en mi casa, el plan de compras o de contratación. ¿Qué se compra y cómo se compra y a qué precios en las universidades públicas? Entonces, ese es un punto. Y ahí nosotros venimos denunciando, ojo, ¿por qué la veeduría no revisa eso? El manejo de los dineros públicos administrativos de las directivas de la universidad de turno. O sea, separo la autonomía administrativa, y ahí quiero hacer el debate con Miguel, ahí. Porque ahí nosotros tenemos claro, pues madre, ¿quién puede meterse ahí? Y ahí sí son órganos de control del Estado, de rendición de cuentas. Ese sí debería ser el papel del procurador, ese sí. Pero no, un principio sagrado de la universidad pública, que es la libertad de pensamiento, que es la libertad de cátedra y que es la libertad de investigación. En mis clases yo enseño Estado Social de Derecho. En mis clases yo enseño derechos humanos, derechos políticos, derechos civiles, libertades democráticas. Y doy estudios de población. Y hago estudios de salud. ¿Y entonces qué? Eso es revolucionar. Pues no sea revolucionario, revolucionar mentes que recuperen la independencia, la autonomía y tengan argumentos para defender sus derechos, y como profesionales salgan y ayuden a defender los derechos de las personas que no lo pueden hacer o a los que se supone atiende. Y esto me preocupa. ¿Por qué el procurador no se fue a los contratos de miles de millones de nóminas paralelas, enriquecimiento lícito e ilícito de directivas universitarias sospechosamente investigadas y sospechosamente reelegidas? ¿No? ¿Por qué? Ahí no. ¿Por qué en una cátedra de pensamiento social latinoamericano sí se mete? ¿Quién más pide la palabra? Entonces le damos la palabra al profe para que responda o dialogue con lo que dijo la profe. ¿Verdad? ¿Nadie más va a preguntar nada? Yo tenía una pregunta que es muy puntual referente a la universidad y referente a la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación. Pero espero que el ponente se desocupe. Mi pregunta es, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado más bien si el rector de la universidad, el profesor Mantilla, no hubiese firmado pues la cuestión protocolaria para suspenderlo a usted indefinidamente del cargo como docente? Lo otro que habría que preguntar también tiene algo que ver con una vivencia personal. Yo fui procesado también por la Procuraduría General de la Nación y tuve la posibilidad de defenderme en estrados judiciales, pero un día hablando con la Procuradora Regional para el Departamento del Atlántico, ella me dijo, es que usted está pensando mal, porque el aparato judicial puede determinar algo,
pero eso necesariamente no es vinculante para la decisión que hemos de tomar nosotros respecto a usted. Favorablemente, el episodio en la Procuraduría en mi contra fue archivado y gané también la instancia judicial. Pero esto nos muestra cómo hay un debilitamiento de las instituciones a partir de las instituciones mismas. El hecho de que la última instancia, que me parece a mí debe ser en la democracia, los estrados judiciales, los jueces y los magistrados, profieran sentencias, ya sea condenatorias o absolutorias de ciudadanos, debería ser vinculante tanto para la Procuraduría como para la Contraloría General de la Nación. Lamentablemente no lo es así, y el procurador tiene, por así decirlo, un alto espectro de acción y de despliegue ideológico, porque eso es lo que está haciendo el procurador con casos como el suyo, desplegando ideológicamente a partir de un aparato estatal, a partir de una institución pública, lo cual me parece grave y quisiera escuchar algún comentario de su parte respecto a eso. Y respecto a lo del asunto de qué hubiese pasado si el rector no hubiese asumido la posición de separarlo del cargo como docente de la Universidad Nacional. Gracias. Profe, le da respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, con respecto a lo que plantea Sara, pues no, totalmente de acuerdo y creo que lo has planteado muy bien, porque, bueno, una de las críticas que se hace a la autonomía desde ciertos sectores es que ustedes lo que quieren es que la universidad se convierta en una isla que esté allí aparte, ¿sí? Ese no es el concepto de la autonomía. El concepto de la autonomía muy claramente lo explicas tú, tiene que ver la autonomía en el campo del conocimiento, pero las experiencias históricas de las universidades que han tenido mayor autonomía en América Latina son las que mejor control tienen y que rinden muy claramente las cuentas ante la sociedad. Eso sí está, digamos, y más bien es todo lo contrario. Aquellas que tienen los poderes regionales, que tienen una injerencia en la universidad, son las que más oscuro hay en esos tipos de manejos. Entonces, totalmente de acuerdo, me parece que es importante hacer este señalamiento. Por otro lado, pues con el tema que me plantea también el compañero sobre los dos juicios. O sea, efectivamente en Colombia es posible que alguien pueda ser juzgado penalmente y sea juzgado disciplinariamente. Eso, estamos de acuerdo con eso es posible en este país. Pero que alguien sea juzgado disciplinariamente con las mismas pruebas, ahí ya hay y con esas mismas pruebas que fue declarado inocente, que fue absuelto, ahí sí ya hay una arbitrariedad, digamos, porque sí puede ser investigado desde otra perspectiva, con otras pruebas, pero aquí no hay nuevas pruebas, aquí simplemente se está desconociendo, se están utilizando las mismas pruebas y se están desconociendo los debates y la superación de esas pruebas que se dio en el campo judicial. Entonces creo que es importante como señalar ese punto, porque es parte también como de la reivindicación que hacemos acá, porque sí claramente se trata de una persecución política. Como no se pudo, digamos, disciplinar en el campo judicial, no se le pudo sancionar allí, entonces lo vamos a hacer en el campo disciplinario, en el campo laboral, porque esos son los mecanismos que utiliza el Estado colombiano. O te matan, o te judicializan, o ahora te destruyen laboralmente, que es un poco la apuesta. 13 años de inhabilidad para cargos públicos, es sacarte de la esfera pública lo que, digamos, uno podría en el tiempo activo, digamos, que podría tener. Y con respecto, bueno, es importante señalarlo, que en el campo jurídico no hay una última palabra, hay interpretaciones de lo jurídico. Claro,
el rector de la Universidad Nacional hizo consultas a su asesoría jurídica. La asesoría jurídica siempre están dando recomendaciones que se ajustan más a la defensa del statu quo. A mí me sorprende y me lo comentaron que uno de los que fue consultado para esta decisión fue el profesor Uprimi, Rodrigo Uprimi, y él planteó que no había ninguna alternativa. Esa es una interpretación que deja un poco mal la defensa de la universidad. El profesor Munera hizo otra interpretación, la expuso públicamente. Esta que les comento fue en otro espacio. Esta que hizo el profesor Munera es un planteamiento de la excepción de constitucionalidad. Cuando un funcionario ve que en ese acto administrativo se está violando un derecho constitucional, puede abstenerse de firmarlo. Entonces el rector tenía todos los elementos. Ese es un elemento. Pero además está otro elemento muy fuerte, y es la autonomía universitaria como tal. O sea, la autonomía universitaria es un principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, que está por encima del poder preferente del procurador. O sea, el poder preferente del procurador es una función, el principio de autonomía es un principio, es un derecho. Y frente a una función, pues está por encima ese principio. Entonces, ese es otro argumento muy fuerte que podría haber tomado. Podría haber, por ejemplo, dicho, ya habían tutelas de estudiantes, se radicaron 50 tutelas de estudiantes de los cursos que estaba impartiendo, pidiendo, digamos, por el derecho a la educación. Si el rector realmente tuviera un compromiso, podría haber dicho, bueno, yo no firmo esta institución hasta que no se resuelvan estas tutelas. ¿Sí? Ese sería un argumento que no resolvería, pero que mostraría una voluntad del rector para tomar una decisión, para lanzarlo a la comunidad universitaria. Sí.